Congregación Cristiana Televisión presenta Gracias por continuar con toda la programación de Para la Gloria de Dios. Y ahora ha llegado el segmento pues que reúne a la familia, Palabra de Vida. Y yo sé que en esta oportunidad Dios tiene una palabra para usted y para su familia. Y pues en esta oportunidad estoy muy bien acompañada del pastor Osvaldo Torre. Pastor, bendiciones. Ay, gracias. Y bienvenido. Bienvenido a casa. Así es. Yo digo que para mí no hay puerta, no está junta, no hay puerta para que yo entre todas las veces que pueda venir. Así es. Y realmente creo que el tema que tenemos para hoy pues es de motivo de reunir la familia, porque creo que es uno de los temas como medio contradictorio entre cristianos principalmente. Y el tema es, ¿puede un cristiano tener enemigos? Pastor, ¿qué es un enemigo? Un enemigo es un adversario, es alguien que trata de hacerte daño, es alguien que no te tolera, es alguien que no te pasa ni siquiera con aceite. Y un enemigo, en este caso tenemos 3 enemigos que hay que diferenciar qué tipo de enemigos podemos tener y qué tipo de enemigos no podemos tener. Y la palabra de Dios nos habla sobre eso. Es lamentable que muchos tienen enemigos a la persona, obviando que Satanás le habló a Adán y a Eva a través de una serpiente. Era la serpiente que Apocalipsis capítulo 12 habla de ella. Pero a Pedro, Simón Pedro, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, que no vendrá Satanás como tal, sino que va a usar personas y la gente en vez de pelearse con Satanás, terminan peleándose con las personas. Hay instrumentos de Satanás. Por ejemplo, los creyentes tenemos 3 enemigos. Es Satanás y su reino de oscuridad. Satanás era Lucifer, un querubín, que luego es luz, significa Lucifer, significa ángel de luz. Luego se convirtió en el Señor de la noche, en el Señor de la oscuridad. Satanás y todos sus secuaces son nuestros enemigos. Número 2, el mundo. Y número 3, la carne, esta carne. Pero déjeme aclarar que en cuanto al mundo no como cosmos, sino como sistema. Porque la gente ha malinterpretado que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pero no es el mundo que la gente piensa, que muchos no van a la playa porque eso es del mundo. Muchos no usan un pantalón porque eso es del mundo. Muchos no van al río, no disfrutan de la vida porque entienden que el mundo es algo anti Dios, contra Dios. No es el mundo como ecosistema, no como cosmos, como parte del universo. Es el mundo como sistema, es decir, el mundo pecador, los sistemas pecadores, por ejemplo, que tratan de aplaudir el matrimonio entre un hombre y una mujer, que tratan de estar de acuerdo con la corrupción. O sea, ese tipo de cosas en el mundo como sistema, que ese mundo llama a lo bueno malo, y a lo malo bueno, a lo amargo dulce, y a lo dulce lo llama amargo. Nosotros no debemos comprometernos con ese mundo, pero por ejemplo, la gente cree que el mundo es ese que Dios hizo.
Dios es el creador del mundo y el sustentador. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no solo lo creó, lo sustenta, es sustentador. Por lo tanto, ¿va Dios a odiar lo que ama? No, incluso la Biblia dice que aquellos que le hacen daño al ecosistema, Dios lo va a juzgar, porque es su creación que están dañando. Pero también Juan 3:16, lo que le llaman la Biblia dentro de la Biblia, que es, ¿qué dice el Señor? Que de tal manera amó Dios al mundo. Ve, en una parte dice que no amé al mundo, en otra parte dice que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, mandó lo mejor que él tenía en el cielo, mandó a alguien que no fue creado, sino engendrado, Dios mismo. Por lo tanto, la gente no entiende mucho el mundo y todo lo que ellos ven que no de cuatro paredes, entiende que es mundo. Es lamentable. Si la gente entendiera la diferencia de lo que es el mundo como cosmos y el mundo como sistema, el sistema corrompido, el sistema secular, el sistema sin Dios, el sistema humanista que tiene al hombre como centro y a la mujer parte de Dios, del hombre hacia Dios y no de Dios hacia el hombre. Y cuando hablamos del enemigo de la carne, Gálatas 2:20 nos habla que hay que crucificar este viejo hombre, esta vieja mujer, porque nuestra naturaleza, cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu es transformado, pero la carne sigue siendo tan pecado. La carne ve hacia abajo, el espíritu ve hacia arriba. Por eso hay una lucha titánica. Dice que hay una lucha en Romanos capítulo 8, el libro del alto voltaje teológico dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Muchas veces hay hermanos que son demoniólogos, ven demonios por toda parte, ven demonios en la sopa, como se dice, y todo un demonio. No. El peor enemigo es la carne. Porque incluso cuando dice cuídate de la que duerme a tu lado, no se refiere a la mujer, se refiere a la carne, porque la carne tú tienes que bañarla, alimentarla, más sin embargo la carne quiere las cosas terrenales porque pertenece a un mundo caído, que legalmente Adán le fue arrebatado por Satanás. Entonces hay tres enemigos, que reitero, es Satanás y toda su legión de demonios, es el mundo como sistema, no como cosmos. Y la carne, este es el más peligroso de todo, porque los demonios se sujetan. Satanás es como un león sin dientes, amarrado a una gran cadena, que solo puede llegar hasta donde Dios en su soberanía se lo permite. Ese es el más peligroso de los tres enemigos. El mundo como sistema, esto no involucrarte en él, pero la gente, te va a poner un caso. Por ejemplo, hay evangélicos que ellos cogen un control y se ponen a ver un programa de televisión de lo que dan los sábados, sabatinos, mujeres con poca ropa, bailando, y ellos lo disfrutan, pero ellos nunca lo prenden en la radio. Si ellos ponen, por ejemplo, a Peña Suazo, que es un merenguero, en la radio se sienten reprendidos, para que tú veas lo que es la mentalidad. Pero en la televisión pueden ver esas mujeres bailando y las orquestas, porque es un asunto de mentalidad, es que no han entendido hacer diferencia entre una cosa y la otra. Tú puedes leer a Neruda, tú puedes leer a Amado Nervo, tú puedes leer a Rito de Cabaret, una obra literaria con lenguaje prosaico, pero no hay problema. Pero tú no puedes escuchar una canción romántica, porque es un asunto de mentalidad. Sí, es que han hecho una mezcla entre lo que es la doctrina bíblica y lo que es el dogma. Por lo tanto, por esa misma mezcla, ese sincretismo que es anti y extra bíblico, es contra la Biblia y es fuera de la Biblia, tenemos ese problema que la gente todo lo tiene como enemigo. Por lo tanto, esos tres enemigos son los únicos que podemos tener. Los otros enemigos son nuestros enemigos, pero no porque nosotros los tenemos. Ellos son nuestros enemigos, pero no porque parte de nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros. Precisamente, pastor, ahí va. Conocemos nuestros enemigos, ¿verdad? Ahora, porque ellos no consideran sus enemigos. ¿Cómo tratarlo entonces a ellos? Porque para mí, ellos no son mis enemigos, son, ¿verdad?, mis hermanos, mis amigos. Pero para ellos, yo soy sus enemigos, hermano, no puedo ni pasarle cerca. ¿Cómo puedo entonces lidiar con ellos? Hay un problema y es que a veces los hijos de Dios dividen el mundo entre ellos y nosotros. No. Tenemos que verlo. Jesús
incluso la iglesia muchas veces, y esto lo digo con pesar, con tristeza, divide el mundo, lo separa, ellos y nosotros. Y luego a ellos lo dividen en tres grupos. Lo dividen entre los que son inconversos, los que son impíos, que no tienen piedad de su alma, y los hijos del diablo, que así le llaman, hijos del diablo. Mi Dios. El Señor Jesús dice que lo ve como ovejas que no tienen pastor. Esa es la actitud del creyente. Yo debo ver al que no es como yo. Si yo voy y veo un borracho, un contén, no debo verlo. Mira ese hijo del diablo cómo está. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, Alba, ¿qué hubiese pasado contigo si no hubiese sido por la misericordia de Dios? Jesús lo ve simplemente de dos maneras. Los hijos de Dios que tienen pastor y aquellas ovejas que no tienen pastor. Y eso tú lo encuentras en la Biblia. Dice que él miró y él sintió misericordia, él sintió lástima, él sintió dolor porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Por lo tanto, tenemos que verlo como víctima y no seguir el juego, porque a veces ellos no son el problema siempre. Muchas veces es lo que está controlándolo a ellos. Por ejemplo, el anticristo, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El anticristo podrá decir lo mismo, aunque no lo va a decir. El que me ha visto a mí, ha visto al diablo. Porque Jesucristo es la representación, oye bien, qué interesante. Cristo es la representación visible del Dios invisible. El anticristo será la representación visible del diablo invisible. Por lo tanto, Satanás estará dentro del anticristo, que no va a respetar mujeres, posiblemente sea bisexual, porque Satanás siempre quiere llevar la contraria a lo de Dios. Y incluso tú ves Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues al final de los tiempos, y no hay que ser un escatólogo para eso, tú vas a ver a Satanás, va a ver al anticristo y al falso profeta. La Trinidad estará ahí representada. Satanás dirigiéndolo, el anticristo como representación del diablo, el falso Mesías, el anticristo contra Cristo en vez de Cristo. Y también estaremos viendo al falso profeta dirigiendo los sistemas religiosos. Cuando Satanás te ataca a ti, ¿sabes qué es lo que pasa? Satanás es nuestro enemigo. Satanás no pelea con Dios, porque no hay manera. Tú no ves ninguna parte de la Biblia, porque él quería ser semejante al Altísimo. Él sabe que es imposible ser igual o detronarlo. El pleito no es dual, no es que están con dos espadas matándose uno con otro. No, para eso Dios tiene los ángeles. Son ángeles los que van a tirar al falso profeta, al anticristo, en carne, al lago de fuego, y al mismo Satanás, y los van a atar. Porque Dios no se rebaja con Satanás, porque Satanás no existió siempre. Es una criatura. Dios ha existido siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, Satanás es nuestro enemigo. Pero ¿por qué Él nos ataca a nosotros? Porque Él, siempre los enemigos, desde la antigüedad, cuando por ejemplo tomaban al rey, venía un rey y hacía una invasión a un país, tomaba al rey, lo amarraba y le asesinaba o le cortaba pedazos de la piel a la familia, a la esposa, a los hijos, para que ellos la vieran y sufrieran más. Como Satanás no puede hacerle daño ni a Dios el Padre, ni a Dios el Hijo, ni a Dios el Espíritu Santo, entonces viene contra la creación, que somos nosotros, la imagen de Dios. Y cuando Él nos hace daño a nosotros, es para hacer sufrir a nuestro Creador. Porque la imagen del Creador, Él nos hiere a nosotros, pero nosotros no somos el fin, nosotros somos un medio para Él molestar al Padre. Y es nuestro enemigo, la Biblia lo presenta como el acusador, vive acusándonos. La Biblia lo presenta, mira lo que le hizo a Job, un hombre justo y temeroso delante de Dios, que ofrecía sacrificio por su familia. Y Satanás, él siente un odio hacia nosotros, algo fuera de serie. No puedo decir, la Biblia dice, pero algunos entienden que cuando Dios le comunicó a los querubines, Satanás es un querubín, el grado más elevado, porque hay 4 tipos de ángeles, pero ese es otro tema para otro día. Satanás es un querubín protector, que desde lo más alto Dios lo va a mandar a lo más bajo, que se paseaba entre piedras preciosas de fuego en el Edén, y luego se va a pasear en el lago de fuego, porque para él
y sus ángeles fueron creados el infierno. Y tú sabes que yo estudiando esto de los ángeles, hay ángeles que son tan peligrosos, son tan malos y tan fuertes, que dice el apóstol que están en lugares de prisión. Pedro habla de estos ángeles, Judas habla de ellos. Hay ángeles que son tan peligrosos que si los soltaran ahora, comenzaran a tumbar torres gemelas, como hicieron los terroristas, pues son fuertes y poderosos, porque a ellos no se les quitó el poder ni la belleza, ellos siguen siendo fuertes. Estos demonios son tan fuertes que están, dice que están encarcelados en lugares de oscuridad. En los últimos tiempos, cuando la iglesia sea levantada, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, y vengan entonces los últimos años de la gran tribulación, Dios va a permitir que ellos salgan. Y le van a hacer tanto daño a la humanidad, porque son terribles. Lo que tenemos ahora son pichoncitos comparados con estos demonios, enemigos de la humanidad. Odian tanto, porque como ellos no pueden hacerle daño a Dios, entonces ellos buscan la imagen de Dios que somos nosotros. Y alguien dice que que parece ser que cuando ellos supieron que iban a servirnos a nosotros, porque no sabemos por qué, Alba, pero Dios nos tiene un lugar tan especial a nosotros. Somos las niñas de los ojos de Dios, que los ángeles están para servirnos, el cielo está para servirnos a nosotros. Tamo Naidú lo desglosa de manera magistral, excelente, un excelente maestro de la palabra. Y ciertamente Satanás dijo: yo servirle a seres creados inferiores a mí. Toma en cuenta que los ángeles pecaron y Dios no les dio una segunda oportunidad. A nosotros la misericordia y el bien nos seguirán todos los días de nuestra vida, y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Por lo tanto, déjame, porque el tiempo está avanzando y esto no quiero dejar fuera. Si yo tengo una esposa y me es infiel, ¿debo perdonarla? Me fui a un extremo que para los hombres machistas, dominicanos y latinos, eso es muy fuerte. Sí, debo perdonarla. Ahora, yo tengo la opción de perdonarla como esposa o no, pero como persona debo perdonarla de mi corazón, sin odio, sin rencor, la perdono. Y luego entonces, pero como pareja yo tengo la opción de decir la perdono y me quedo con ella, o la perdono, pero yo no voy a seguir con ella porque me fue infiel y no voy a estar tranquilo, y ella rompió el voto matrimonial. Pero como persona debo perdonarla, no cortarle los ojos, no tener en mi corazón que si la veo que se está cayéndose, a reempujarla, sino extenderle la mano. Es decir, no debo guardar, aun si alguien te hace daño porque es tu enemigo, o a un hijo tuyo, tú debes perdonarlo. Esto es duro, pero esto es una bendición, Alba, que nos conviene a nosotros. Es lo que los psicólogos dicen: desengancharse emocionalmente. Cuando yo te tengo odio a ti, que Dios me libre, pero tengo odio, entonces eso no me va a hacer feliz. Yo no duermo y me podía producir úlcera, cáncer, problema estomacal, problema emocional y problema espiritual. Pero cuando yo te perdono, yo soy beneficiado, porque entonces, y el perdón no depende de si te lo mereces o no, porque perdonar no es una opción, es un deber. Yo me desengancho de ti, entonces yo puedo sentirme realizado, yo puedo sentirme satisfecho, porque cuando yo odio a alguien, entonces mi alma, almáticamente, yo estoy ligado a esa persona. Y eso es como un lastre, que es como una cadena larga, o como una gente que anda con un rabo largo, que donde quiera que va tiene que arrastrar con su rabo. Pues el Señor no quiere eso. Él quiere que seamos alma libre como el viento, alma en libertad, como dice Lily Kutman. Así es. Pastor, en ese punto, ¿está en riesgo la salvación de un creyente que tenga enemigo? Depende del tipo de enemigo. Si es porque es de ellos, si de allá hacia acá, no. Ahora, si de aquí hacia allá, entonces es un cristianismo que es cuestionado, porque el que nace de nuevo no debe tener enemigo, ni debe tener odio de aquí hacia allá. Por lo tanto, parece ser que no le ha nacido el sol de justicia. Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, permanecen con nosotros. Es decir, el trigo y la cizaña, ahí van a estar juntos, pero trigo siempre será trigo, cizaña siempre será cizaña. Por lo tanto, hay gente que a veces van a la iglesia, pero no han nacido de nuevo.
porque eso es lo que hace la religión fanática. Tú lo ves con corbata, lo ves con una Biblia, pero realmente no le ha nacido el sol de justicia. O sea, necesita ese cambio realmente. Exactamente, porque hay personas falsificadas, o sea, son cristianos nominales, pero no son verdaderos hijos de Dios. Wow. O sea, que hay gente que están ahí, pero no son salvos, no se han salvado. Están ahí, pero realmente no hay un nuevo nacimiento en ellos. Y están nominalmente en la iglesia, pero no son cuerpo de Cristo. Así es. Pastor, brevemente, Mateo 5:44, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿A qué ese enemigo Jesús se estaba refiriendo? A lo que nos odian de allá hacia acá, a eso que tenemos que ver como víctimas, que porque somos aleluya, somos locos, porque no comparten la fe con nosotros, porque nos ven como ciudadanos de allá y por muchas razones, ellos tenemos que verlo como víctimas, como una cadena. Ellos son víctimas de víctimas de víctimas, están influenciados por el sistema del mundo, están influenciados muchas veces por Satanás en otras ocasiones. A ellos tenemos que verlo como esclavos de Satanás y de su reino y de este mundo, pero nosotros tenemos que amarlo porque es un mandato. Fue un mandato, no fue una opción. Ahí está la palabra. Es un mandato. Amar a todos hay que amarlo. Pastor, muchísimas gracias. Alba, el tiempo Alba, se nos fue volando. Siempre me dejo en la segunda parte. Ustedes continúen con más, que todavía queda muchísimo para ustedes en Para la Gloria de Dios. Te has quedado embelesado, distraído, olvidando que has peleado y has vencido. Has dejado que el desánimo te arrope y con sutileza robe tu paz, tus bríos. Se ha adueñado de tus pasos el desvío y el temor y la ansiedad duermen contigo. Se apagó la llama que fue tu soporte, la pasión de tu llamado ya cena el frío. Pero hoy Dios renueva tu vida y vas a caminar sobre tus ruinas. Levántate en el nombre de Jesús, levántate, hoy recobra tu salud, levántate. Que hasta hoy vas a vivir entre las sombras, cual guerrero en la derrota. Levántate, porque el diablo no podrá. Levántate, tu pelea ganada está. Levántate, que hasta hoy vas a vivir entre las sombras, cual guerrero en la derrota. Levántate. Se ha adueñado de tus pasos el desvío y el temor y la ansiedad duermen contigo. Se apagó la llama que fue tu soporte, la pasión de tu llamado ya cena el frío. Pero hoy Dios renueva tu vida y vas a caminar sobre tus ruinas. Levántate en el nombre de Jesús, levántate, hoy recobra tu salud, levántate, que hasta hoy vas a vivir entre las sombras, cual guerrero en la derrota. Levántate, porque el diablo no podrá. Levántate, tu pelea ganada está.
Qué bueno que ustedes continúan con nosotros en Para la Gloria de Dios. Introduzco inmediatamente nuestro segmento. Espérate, que tenía educación y familia. En vez de palabra de vida. Tenía educación y familia en la mente. Ok, empezamos. Son tantos. Qué bueno que ustedes continúan con nosotros aquí en Para la Gloria de Dios. Introduzco inmediatamente nuestro segmento Palabra de Vida. Hoy un tema extraordinario. Es un tema para que usted no se quede de brazos cruzados, sino que busque lápiz y papel y haga las anotaciones correspondientes. Sé que vamos a aprender muchísimo y más con la persona que tenemos aquí, un colaborador fiel de nuestro espacio. Me refiero a nuestro querido hermano, pastor, amigo, Osvaldo Torres. Va a tratar con nosotros el tema de las ofensas. Osvaldo, gracias por venir. Qué chévere. Así es. Qué bueno, Osvaldo, que te tenemos aquí para tratar un tema que es un poco espinoso, creo yo, Osvaldo, principalmente para los cristianos. Porque entiendo que cuando hablamos de ofensa, como que deja mucho que decir y va muy de la mano también con lo que es el perdón, no perdonar, raíces de amargura y todo lo demás. Así que de manera introductoria, queremos saber primero qué es una ofensa. Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien miente, Jesús mismo responde y dice que cuando digan todo tipo, toda clase de ofensa contra ti, mintiendo, que te goce. O sea que la ofensa puede ser verdad, puede ser mentira, pero realmente se convierte en ofensa cuando es mentira lo que se está diciendo. Es como nosotros decimos, es una calumnia sobre tu persona. O sea que para nosotros gozarnos con las ofensas viene siendo cuando, ahí mismo lo especifica la palabra, cuando esas ofensas son cosas que han hablado de mentiras, cosas que no son ciertas en contra de nosotros. Claro que sí, porque imagínate si no es mintiendo, debe entonces arrepentirte, cerrar ese capítulo en tu vida y comenzar de nuevo. Debe poner un punto y aparte y comenzar la siguiente página, pero si es mintiendo, debe producir gozo, y eso es lo que los creyentes deben aprender a manejar, que muchos caen en depresión cuando se hablan mentiras sobre ellos, cuando se levantan calumnias. Algunos han caído en depresión y viven lamentándose con una queja avanza, que a mí está bueno que me pase. Tenemos el ejemplo en las Escrituras, para mí, en el Viejo Testamento, José, que es una tipología, aunque el nombre mismo José significa añadidura, es como una tipología de Cristo. A José, la esposa de Potifar, le levanta una ofensa, porque para José era duro, porque Potifar tenía tanta confianza en José que lo puso a administrar todos los bienes. Entonces Jesús lo quita de su lugar de confort, de comodidad, porque quería promocionarlo. Y no siempre la ofensa quien va a estar el diablo o la carne. Hay momentos que creemos que es Satanás y es Dios para sacarnos, para sacudirnos, para provocar una reacción en nosotros. En José dicen algunos estudiosos, no tenemos un texto bíblico para afirmarlo, pero para algunos más que el intenso placer de un orgasmo, ella era estéril, se dio cuenta que todo lo que José le ponía en la mano se multiplicaba. Dijo, caramba, si ese esperma llega a mi óvulo, yo voy a ser una mujer fértil. En aquellos tiempos, todavía sabemos que el Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria, pero varios siglos atrás era peor todavía, varios milenios atrás. Una mujer que no daba luz veía como que no era menospreciada, incluso en toda esa cultura, no solo la cultura hebrea, era toda la cultura, porque se entendía que el principal bien de una mujer era parir, tener hijos, dejar descendencia. Así era una bendición. Sí, por lo tanto, cuando ella levanta esa ofensa, esa calumnia a José, ponte en el lugar de José. Dios guarda silencio. Yo sé que él decía, pero Dios, dile a Potifar. Pero parece ser que Potifar no lo creyó de un todo, porque Potifar
podía matarlo o mandar a matarlo, ni lo mató, ni lo mandó a matar a fuego lento, más sin embargo lo mandó a una cárcel exclusiva. Estando en esa cárcel exclusiva, nota que quienes primero se sienten ofendidos por el sueño que tiene José, son sus hermanos, se lo venden a los ismaelitas, pero luego, cuando José se convierte en el segundo hombre más importante del imperio, más importante de la época, se cumple la palabra, los enemigos tuvieron que ver el bien de José, y aquellos que lo vendieron, luego tuvieron que ir a rogarle para que le vendiera y darle lo que tenían los hermanos de José. Entonces, por este ejemplo que tú nos has traído, Osvaldo, da de notar de que realmente, como dice la Escritura, gócense y alégrense cuando hablen cosas que no sean verdad en contra de ustedes. Ahí se cumplió inmediatamente en la vida de José. Claro que sí, y se va a cumplir tarde o temprano, porque el tiempo te juzgará, el tiempo es tu juez. Así es. Y las aguas se van aclarando, pero nosotros, los seres humanos, por naturaleza, queremos una reacción inmediata, aquí y ahora. Así es. Más sin embargo, el Señor usa todo esto para hacernos crecer interiormente, y también lo usa para llevarnos a cultivar la paciencia, esperar en Dios. Es tan difícil. Es bien difícil. Osvaldo, como nosotros tratamos con las ofensas, va a depender de quién me haya ofendido. O sea, no es lo mismo que Osvaldo, que es mi amigo, que es la persona, bueno, que yo tengo ahí, la uña y el dedo, como dicen, que me ofenda, que me haga sentir mal, que me produzca una herida emocional. No es lo mismo a que lo haga una persona que conocí ayer o que me la encuentro haciendo una fila en un banco, en un mall, qué sé yo. La forma en que yo voy a tratar esa ofensa va a depender de esa relación que yo tenga con la persona. O eso tiene un parámetro. Todas las ofensas van a ser tratadas de tal y tal forma. No son estándar. Ya. Varía. Y eso ocurre hasta con Dios. Eso ocurre en nuestras relaciones familiares, depende de quién la hace. Por ejemplo, yo tuve recientemente, la esposa de un diputado de Santiago me invitó a comer con la familia, a compartir. El diputado se vio en un escándalo mediático hace poco, y él me decía, Osvaldo, él es descarriado. Sí. Él me decía, Osvaldo, lo que más me duele es que el periodista que dice, y puso así en grande, que él y Nuria tenían peligro de muerte, es un hombre que es de mi campo, estudiamos juntos, es mi amigo, comimos en la misma mesa, y no me llamó simplemente porque le di una versión, decir que su vida corre peligro. Me dolió tanto, pero es verdad que los periodistas no tienen amigo a nadie. Y se sienten más dolidos porque él entiende que ese es su amigo, estudiaron juntos, comieron juntos, muchas veces, no de comida, sino porque vivían cerca, casi puerta con puerta, y han trascendido, uno en la política, otro en los medios de comunicación, y él decía, lo que me duele que fue él, que otros lo hayan dicho, me duele menos. Sí. O sea que sí, realmente, por ejemplo, te lo voy a dramatizar con un ejemplo un poquito feo, medio prosaico, pero perdónenme y considérenme, solo quiero ilustrar, arrojar luz. Si tú invitas a alguien a tu casa a comer, y esa persona agarra y te escupe el gato, el perro, tú te sientes mal. Pero si esa persona te escupe, no el perro, sino a tu hijo, tú te sientes peor. Es la misma saliva, es la misma persona. Pero figúrate que no sea ni a tu perro, ni que sea a tu hijo, que sea tu papá, tu pastor, tu padre, tu amigo. Nota la misma saliva, la misma persona, el mismo lugar, pero va de menor que a mayor, que la ofensa es mayor. Okay. Por lo tanto, claro que sí, la ofensa va a doler más de quien viene. ¿Y cómo tratarla entonces? Dependiendo así de cómo venga la ofensa, entonces ya tú has dicho que va a ser como reconsiderada. Bueno, como fue mi amigo Osvaldo que me ha ofendido, qué sé yo, lo voy a tratar de más suave, o voy a dejar para que él vea cómo yo me siento. Yo voy a dejar de hablarle 2 o 3 días, no lo voy a llamar. Es más, ni le voy a poner un like a lo que él sube en Facebook. Oye, Alessandra, cuando
la gente se siente ofendida, es lo que piensa hacer y es normal en nuestra naturaleza caída. Siempre pensamos en vengarnos, Sí. de quitarnos y tú vas a ver lo que le voy a hacer. Pero la actitud nuestra debe ser la de Esteban en la cruz, que imitó al maestro. Perdónalo, no porque sea inocente, porque no sabe lo que hace. El modelo de Jesús. Hay una oración que es la modelo, la oración modelo, el Padre Nuestro, y concluye diciendo, y siempre todo buen orador sabe que lo último es lo que más se queda en el corazón y en la mente de la persona. Y Jesús dice, en la oración modelo que le enseñó a los discípulos, que tiene trascendencia mientras la iglesia está en la tierra, Él le dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ujú. O sea que es un arma de doble filo. Así es, pero la ofensa, aunque te va a doler más, dependiendo de quién venga, pero la medicina debe ser igual. Aunque la enfermedad, viene siendo, aunque la enfermedad sea distinta, una más salvaje que otra, pero la medicina es la misma. Entonces, el perdón. ¿cuál sería la actitud correcta? O sea, si yo estoy hablando de que cuando tú me ofendes, yo opto por no hablarte, por ni siquiera mirarte, no prestarte atención. En un cristiano como tal, en una persona que profese conocer a Cristo, amar a Dios, ¿cuál sería esa actitud? ¿Cómo Dios nos manda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la postura que vamos a asumir? Todo sueño y toda pasión del creyente debe ser parecerse a Cristo. Y cuando Pedro le hizo esa pregunta, le dijo 70 veces 7. Eso nos da a nosotros 490 veces en un día. Los judíos, los rabinos enseñaban que el perdón debía ser el máximo, 7 veces por día. Jesús le dio una cifra hasta difícil de alcanzar. Y es por día. Habla de, eso nos da 490 veces por día. Wow. Por lo tanto, y es un número, es como poner el número, más bien está diciendo que no hay límite. No importa lo que haya sido, porque realmente a quien le conviene perdonar es a nosotros, porque si no, nos va a traer, nos va a robar el sueño, nos va a hacer daño. Nota que Noemí se sentía enojada porque ella entendía que Dios le quitó a sus 2 hijos, Malión, Kelión, le quitó a su esposo, Elimelech, más sin embargo, ella no la estaban conociendo. La amargura le había cambiado el rostro, aunque ella dice, no me llame Noemí, llámame Mara, amargura, pero parece que ciertamente su rostro había envejecido, Sí. porque yo no la estaba conociendo. Ella se parece. Ciertamente cuando tú acumulas ofensa en tu corazón, esto comienza a envejecerte, esto comienza a ponerte el pelo blanco. Es la pregunta que tenía a la mano para hacerte, Osvaldo. ¿Qué puede producir la ofensa en la persona? Bueno, esta va en 2 vertientes, esta pregunta. Número 1, ¿qué puede producir la ofensa en la persona que ofende? Y número 2, ¿qué produce en la persona que recibe la ofensa? Si una persona que ofende, eso le trae problemas en el mundo espiritual que ellos no pueden verlo, porque tu palabra tiene poder. Okay. Y tú, cuando tú ofendes, tú estás activando activando el reino de la tiniebla en tu contra. Por eso hay personas que ellos no le va bien, porque estamos trabajando, nunca nos va bien, la casa, el hogar es un desastre, y la persona ofendida debe cancelarlo, eso. La persona ofendida tiene un cerco, y debe manejarse. Al ofendido solo le afecta si lo permite, porque tiene la llave de hacerse impermeable a eso, tanto de hacerse impermeable como de permitir que pase la piel incluso y que lo dañe hasta espiritual y emocionalmente. Pero nosotros tenemos que saber algo, no hay manera de evitarlo, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde a Satanás se le llama el Dios con miniatura, pero con D minúscula, pero el Dios de este siglo. Y si Jesús fue ofendido, imagínate a Jesús, en la versión que corría en los tiempos de Jesús, es que un soldado romano había violado a María y que María fue infiel a José, que estaba desposada con él, y se inventó lo del Espíritu Santo.
tú notas que los fariseos y los escribas le decían a Jesús, pero tú eres hijo de fornicación. Sí. Están diciendo, nosotros sabemos que tu mamá le fue infiel a tu papá, porque esa es la versión que corría en aquella época, y fue algo que persiguió a Jesús durante su ministerio. Más sin embargo, Jesús nunca respiró odio, nunca respiró rencor hacia ellos. Por lo tanto, recapitulando, cuando alguien ofende, eso se activa la fuerza del mal en contra de ellos mismos, y a la persona, el ofendido, tiene la llave con su actitud, o por ignorancia, o porque se dejó arrastrar del ofendido, Sí. de hacer que la ofensa le rebote, o que la ofensa haga un trabajo dañino en su vida, tanto espiritual como emocional y hasta físicamente. Por eso tú ves que una vez lo compartí contigo, no me acuerdo en qué ocasión, está demostrado científicamente que una persona que acumula ofensa, que se convierte en rencor, puede envejecer, salirle arruga prematura, Sí, salirle canas, y puede incluso caerse el pelo prematuramente. Sí. De manera tal que por eso la gente, cuando aguanta mucha presión, una presión, se ve que puede alterar, acelerar su proceso de envejecimiento. Se dice que Barack Obama, cuando llega a la presidencia, las canas se le contaban. Más sin embargo, ha sido un proceso de acelerado envejecimiento, de lo más rápido que se ha visto en el mundo. Así es. Es porque los tantos problemas, y que un periodista está hablando de ti, que esto y aquello, que si tú no sabes manejarte, entonces te va a traer problemas, y cuando te trae problemas a ti, también a tu entorno, si tú no te manejas bien. ¿Cómo nosotros vamos a perdonar a la persona que nos ofende? La Biblia habla o da algún tipo de lista, de sugerencias, los pasos que nosotros tenemos que dar para pedir el perdón. O más bien, si yo soy la ofendida, ¿yo soy la que tengo que dar el paso para perdonar? No, cuando el Señor dice que lo perdone, es en tu corazón. Ahora, si tú quieres mostrar un extremo de gracia, también puedes hacerlo y dar un buen testimonio. Pero hay personas que te van a hacer daño, que tú no tienes la obligación ni el deber de ir donde ellos a decirle, perdónenme. Ahí entonces, Osvaldo, esta parte que dice la Escritura, bueno, cuando tú vayas a ofrendar, deja tu ofrenda, si tú te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, y deja esa ofrenda allí en el altar, y entonces ve y reconcíliate con tu hermano. No cabe ahí, o sea, si yo sé que yo voy a reconciliarme, lo que me salen es con un machete o con un cubo de agua. Dime, Osvaldo. Acuérdate que ofende sí siempre debe pedir perdón. Dice, si tú tienes algo contra tu hermano. O sea, Sí. es cuando eres tú que has ofendido. Ajá. Cuando a ti te han ofendido, Ya. tu deber es perdonarlo en tu corazón. Ya. En tu corazón. Tu corazón es que debe estar limpio, debe estar libre de ese enojo por lo que se te ha hecho. Pero reitero, si tú quieres mostrar lo que es la misericordia de Dios, también tienes la oportunidad de un bonito testimonio. Pero no es verdad que cuando alguien es ofendido, tiene que estar llamando por teléfono, o comprar un vuelo, o coger un vehículo. Eso es lo que se ha pensado Eso es lo que se ha siempre, pensado, pero Osvaldo. es un grave error. Tu sanidad debe ser en tu corazón, porque tú no eres el ofensor. El ofensor sí tiene el compromiso de pedir perdón. Por eso tú notas que el hijo pródigo en la oración dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque el Padre es una tipología de Cristo, pero aquí metafóricamente representa lo humano también, y le está diciendo, yo ofendí a Dios, pero también a la criatura de Dios. Sí, y él dijo, cuando se encontraba lejos, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. O sea, él como ofensor dijo, Exactamente. voy a ir donde mi Porque padre. él fue que metió la pata, él fue Ok. que cometió el error. Por ejemplo, tú tienes tu pareja, para mí una de las cosas más escandalosas y que más duele, tu pareja te es infiel, entonces tú ya dices, mira, yo te perdono lo que me hiciste, o te hizo un daño. Por ejemplo, a Gigi Ávila le asesinaron a su hija de 21 puñaladas, y él fue a la cárcel y le pidió perdón. Pero eso fue un gesto de mostrar lo que es la misericordia de Dios. Pero
lo que tiene que perdonarlo en su corazón, y es el modelo bíblico. No tenemos el compromiso de ir donde ellos cuando somos los ofendidos. Sí, lo que tenemos es que no es una opción, es un deber, un compromiso, perdonarlo en nuestros corazones. Osvaldo, ¿siempre vamos a tener que estar lidiando con las ofensas? Lamentablemente sí, Jesús dice, y esto me duele, pero Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones. Eso es parte de ella. Él se adelantó y no es algo profético, porque la profecía puede, la gente con su actitud podría parar un juicio, puede, pero aquí es como algo certero, es como si era, de verdad te digo, ciertamente en el mundo tendremos aflicciones, y se puso como ejemplo, pero él dice, pero no teman, que así como yo vencí, ustedes también vencerán. Y dice en otra parte que si el tronco es afectado, ¿cuánto más sería la rama? Las ramas, así es. Osvaldo, ya para concluir este tema que, bueno, nos queda mucha tela por donde cortar, sí, ¿verdad? Pero el tiempo en televisión, ustedes ya saben, mis amigos, cómo es. ¿Cómo vamos a evitar las ofensas? ¿Cómo podemos hacerlo? No hay manera, porque no depende de nosotros. Es decir, yo lo que sí puedo evitar, yo ofender, porque ya yo puedo, pareciéndome cada día más a Jesucristo, decir, bueno, yo me propongo no hablar mal de nadie, sino solo el bien que conozco. Pero de allá hacia acá no hay manera que yo pueda evitarlo, y estamos como ovejas en medio de lobos. Pertenecemos al reino de Dios. Por eso la religión, la cultura de la religión es mirar hacia el cielo, muy afanoso por el cielo. En la cultura del reino tenemos más que ver la tierra. Ese sería otro tema, pero cuando yo miro más la tierra, yo estoy pendiente que debo resolver mis cosas acá, y que yo no fui creado para vivir en el cielo. Yo iré por 7 años, pero yo vuelvo a estar para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. El ser humano no fue creado para vivir en el cielo. Nuestro destino final es la tierra, pero una tierra nueva. Por lo tanto, mientras la religión fanática apunta al cielo, léase Génesis 11, una muralla que llega hasta el cielo, cielo, cielo. Hay mujeres que no cumplen su rol, cielo, cielo. Tú ves que tienen los cabellos como cadillos, que si danzan, arañan a cualquiera, descuidada, porque son tan buenos mirando para el cielo que son malísimos en la tierra. Entonces, ellos a veces ni se preocupan por tener una buena relación, y se les importa ofender a la gente. Hijo del diablo, mira, va para el infierno. yo escuché un predicador diciendo, rata, inmunda, se parecía a Paquita del barrio predicando. Sí, wow. Porque mira mucho para el cielo, pero nosotros vamos, nuestro destino es la tierra, y tenemos que resolver aquí en la tierra. Ok, entonces, Osvaldo, realmente para nosotros evitar ofender a los demás, tú dices que debemos de parecernos cada día más a Jesús. Si nos parecemos a Él, entonces vamos a tener un carácter humilde y un carácter moldeado a la semejanza de Cristo. Así es, que muera cada día más lo de nosotros. Debe haber menos de nosotros y más de Dios en nosotros. Así es. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, cuando se sientan tentados a decirle una palabra hiriente, algún tipo de ofensa a su amigo, a su vecino, a su prójimo, mire, piense bien, ¿qué haría Jesús en esa situación? 3 segundos. Ajá. Nunca le diga a nadie lo que a ti no te gustaría que te dijeran a ti. Así es. La regla de oro. Claro. Punto. Osvaldo, gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, por compartir el conocimiento de una manera llana, simple, para que todos podamos nutrirnos y conocer cada día más de estos diferentes temas que traemos aquí en nuestra casita. Ustedes no se muevan, continuamos. Hay más en PGD. Esta fue una producción de Congregación Cristiana Televisión.